La gente dice, puedes sentir el peligro antes de que suceda. Existe un instante, un destello en el tiempo, cuando tus instintos te gritan que huyas. ¿Cómo desearía haber escuchado esa advertencia en el preciso momento en que me negué a entregar mi herencia? Mi cruel padrastro, Víctor, explotó de ira, su rostro se tornó rojo y su voz retumbó en la habitación. ¿Cómo te atreves a negarte a mí? Sus ojos ardían con algo mucho peor que la mera cólera. Antes de que pudiera reaccionar, él me agarró del cabello y me tiró bruscamente hacia atrás con una fuerza brutal. Un dolor punzante se disparó a través de mi cuero cabelludo mientras la habitación giraba a mi alrededor. Luego, me empujó violentamente y mi cabeza se estrelló contra la fría pared. Un dolor agudo y cegador explotó en mi cráneo. Me desplomé, jadeando por aire, mi cuerpo débil, pero lo que sucedió a continuación fue aún peor. Mi nombre es Siena, tengo 19 años, y la vida no ha sido nada fácil para mí. Mis padres se divorciaron cuando tenía 14 años y, desde entonces, he vivido con mi mamá, Evelyn. Mi papá, a pesar del divorcio, siguió siendo una parte fundamental de mi vida. Él fue mi roca, mi luz guía. Pero el año pasado, todo cambió, perdió la batalla contra el cáncer. Perderlo fue lo más difícil que he tenido que enfrentar. Y justo cuando creí que comenzaba a sanar, me topé con algo que jamás habría imaginado. Tras su fallecimiento, mi padre me dejó una herencia de 200,000 pesos, bloqueada hasta que cumpliera 19 años, un resguardo para asegurar mi futuro financiero. Ese dinero no era solo una suma, representaba el modo en que mi padre continuaría cuidándome, aun en su ausencia. Cuando por fin llegó mi cumpleaños, sentí un alivio profundo. Ahora tenía los medios para asegurar mi educación y planear mi futuro. Pero nada me advirtió lo que Víctor tenía en mente. Víctor, mi padrastro, había estado casado con mi mamá durante 6 años, y nunca nos llevamos bien. Siempre hubo algo raro en él, su sentido de superioridad, sus manipulaciones, esa manera de comportarse como si mereciera más de lo que tenía. Yo lo toleraba por el bien de mi mamá, pero nunca llegué a confiar en él. Mi hermanastro Ryan, hijo de Víctor de una relación anterior y algunos años mayor que yo, era igual de engreído y manipulador. Juntos, tramaban constantemente el próximo movimiento para aprovecharse. Una tarde, poco después de mi cumpleaños, Víctor me llamó a su habitación. El momento en que crucé la puerta supe que algo andaba mal. Su tono era inusualmente calmado, casi demasiado casual. Me senté, ya intranquila, presintiendo que aquella conversación no terminaría bien. Siena, necesitamos hablar, dijo, cruzando los brazos. Se trata del dinero de tu padre. Mi estómago se encogió, sentía que ya sabía a dónde iba esto. Inspiré profundamente, tratando de mantener la calma, aunque mi rostro delataba mi preocupación. ¿De qué se trata?, pregunté, aunque ya sabía que no me agradaría la respuesta. Víctor se inclinó ligeramente, sus ojos afilados estudiándome. Creo que sería mejor que entregaras ese dinero a Ryan. Su voz, tan calmada como si estuviera dando un consejo razonable, me dejó atónita. ¿Me estás pidiendo que le entregue mi herencia a Ryan?, exclamé, con la voz más dura de lo que pretendía. Víctor asintió, como si mi reacción confirmara su plan. Sí, él lo necesita para la universidad. Sería lo correcto. Eres un desagradecido. Grité, con el corazón latiendo con fuerza. Ese dinero fue dejado para mí por mi padre, que trabajó duro para conseguirlo. No es simplemente un dinero extra. Su expresión se oscureció ligeramente, pero aún trató de mantener la calma. Ryan también merece un futuro, la familia se ayuda mutuamente, insistió. La familia no debe manipular ni robar. Gruñí, negando con la cabeza. Si Ryan quiere ir a la universidad, que se las arregle como yo lo hice. La mandíbula de Víctor se apretó, sus dedos tamborileaban en la mesa. No me presiones, Siena. Te lo pido amablemente, dijo. No. Respondí, poniéndome de pie. No tienes ningún derecho sobre mi dinero. El ambiente se llenó de tensión. Por un instante, pensé que tal vez se retractaría, pero entonces su expresión cambió, la mandíbula apretada, sus ojos destellaron con un peligro inminente. Insufrible, ingrata, exclamó. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí, me agarró del cabello por detrás y me arrastró violentamente. Un dolor agudo me recorrió el cuero cabelludo mientras jadeaba. Tropecé, sin poder recuperar el equilibrio,
y fue entonces cuando me empujó con tanta fuerza que mi cabeza se estrelló contra la pared. El dolor se hizo insoportable, mi visión se volvió borrosa por un instante, y mis rodillas flaquearon hasta que caí al suelo. Mi aliento se volvió entrecortado, un sonido zumbante llenaba mis oídos mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. Con la mano presioné mi frente y sentí algo cálido y mojado, sangre. Un mareo abrumador me invadió. Víctor se plantó sobre mí, con el pecho agitado, como si recién se diera cuenta de lo que había hecho. Su rostro se contorsionó en una mueca de ira, pero también se podía leer el pánico en sus ojos. No debiste faltarme el respeto, Siena. Murmuró con voz aún cargada de furia. Con un esfuerzo sobrehumano, me senté, ignorando la ardiente sensación en mi cráneo. «Estás loca», susurré, aunque con firmeza. «¿De verdad crees que puedes quitarme lo que es mío?» Víctor se volvió hacia mí, su rostro esculpido en una mueca de furia contenida. «Piensa muy bien lo que vas a hacer a continuación», advirtió. «Si le cuentas a tu madre, solo empeorarás las cosas». Sus palabras me helaron la sangre, pero no podía dejar que el miedo me dominara. Aunque me había tomado por sorpresa, no estaba rota, no aún. Necesitaba ayuda, mi madre aún no había regresado de viaje. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo, tratando de marcar a alguien. «¿A quién vas a llamar?», preguntó Víctor, con voz tensa y llena de sospecha. Tragué saliva y realicé la única acción que se me ocurrió, corrí. Salí disparada de la habitación, ignorando la oleada de náuseas que me embargaba. No me detuve hasta llegar a la puerta principal, con las manos temblorosas, agarré el pomo justo cuando oí sus pasos pesados acercándose por detrás. «Siena, vuelve aquí», gritó Víctor. Abrí la puerta de un tirón y salí tambaleándome al exterior. Apenas alcancé el porche, el mundo comenzó a darme vueltas, mi visión se duplicaba, y mis rodillas cedieron. Fue entonces cuando escuché la voz de mi vecina, la señora Carter. «Siena, ¿estás bien?». Apenas registré sus palabras antes de que todo se volviera negro. Desperté al sonido de un pitido, mis párpados se sentían pesados. Cuando finalmente logré abrirlos, las luces blancas y brillantes me hicieron latir la cabeza aún más fuerte. El olor estéril a desinfectante inundaba mis sentidos y, tras unos instantes, comprendí, estaba en un hospital. Intenté incorporarme, pero un dolor agudo en mi cráneo me obligó a detenerme. «Tranquila, querida», dijo una voz familiar. «Estoy aquí para ti». Giré la cabeza ligeramente y vi a mi madre, Evelyn, sentada junto a mí, con el rostro pálido y lleno de preocupación. «Mamá», logré decir entre sollozos. Ella extendió la mano y la apretó con fuerza. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Tratando de recordar lo sucedido, poco a poco los recuerdos regresaron. Víctor, la demanda sobre mi herencia, el ataque, la sangre, la huida. Él, Víctor, me agarró, me lanzó contra la pared. La mamá inhaló bruscamente, apretando los puños. «Sé lo que te hizo», exclamó, entre lágrimas. La señora Carter, con voz calmada, explicó: «Te encontraron en el porche, inconsciente, llamé a una ambulancia de inmediato». Con lágrimas en los ojos, solté: «Mamá, él intentaba robarme el dinero. Me amenazaba». El rostro de mi madre se tornó oscuro, lleno de determinación. «Víctor se acabó, Siena. Ya contacté a un abogado y a la policía». Mi corazón latía con fuerza, ella asintió con convicción. «Están en camino para atraparlo». Respiré hondo, sintiendo por primera vez en años que no estaba sola. Esa noche, después de ser dada de alta por el hospital, mi madre y yo regresamos a casa. Aunque mi cabeza aún pulsaba de dolor, la adrenalina me mantenía alerta. Cuanto más nos acercábamos, más apretaban mis manos en puños. Víctor había pasado años manipulando a mi madre, haciéndose pasar por el que mandaba, pero ahora él iba a aprender lo que es perderlo todo. Al llegar, vimos varios coches de policía estacionados frente a nuestra casa, las luces rojas y azules parpadeaban contra las paredes, y los agentes conversaban con Víctor en el porche. Se notaba su furia, gesticulando con violencia, intentando justificarse. Ryan, mi hermanastro, permanecía a un lado, su rostro pálido y consciente de que la situación se le escapaba de las manos. Bajé del coche, con mi madre a mi lado. Uno de los oficiales dijo: «Ahí está, Siena».
Necesitaremos tu declaración pronto, pero esto es ridículo. Antes de que pudiera reaccionar, Víctor interrumpió con voz ensordecedora: esto es un error, Evelyn. Siena exagera, está tratando de arruinarme. Apreté los dientes y, con firmeza, le dije: fuiste tú quien me atacó, Víctor. Intentaste robarme mi herencia y, cuando me negué, me lanzaste contra la pared. Su rostro se contrajo en una mueca de rabia, pero no pudo ocultar la verdad. Mi madre se adelantó, con una mirada fría y decisiva: no estás mintiendo, Víctor. Tengo los informes del hospital, los registros médicos, y cada palabra que dijiste grabada. Sus ojos se abrieron por un instante, pero rápidamente intentó ocultar el pánico. Esto es una locura, exclamó Víctor. Ryan, en silencio, bajó la mirada, su arrogancia habitual había desaparecido, sustituida por el miedo. Un oficial suspiró, murmurando: hemos oído suficiente. Víctor Owens, estás arrestado por agresión, intento de fraude financiero y coacción, anunció el agente. Antes de que pudiera reaccionar, 2 oficiales sujetaron sus brazos y lo esposaron. El chasquido de las esposas fue, para mí, el sonido más satisfactorio jamás oído. No puedes hacer esto, vociferó Víctor, forcejeando. No se puede probar nada. Oh, pero sí se puede, respondió mi madre con frialdad. Además, esta mañana ya presenté la demanda de divorcio. Se acabó, Víctor. Su rostro palideció al enfrentarse a la realidad. Mientras Ryan permanecía inmóvil, otro oficial se dirigió a él: Ryan Owens, también estás arrestado por conspiración e intento de fraude. Ryan levantó la cabeza, incrédulo: no, no. Yo no te toqué. Pero tú sabías lo que él estaba haciendo. Con voz firme, le dije: tú sabías lo que estaba ocurriendo y colaboraste. Él me miró con horror, luego a los oficiales que se acercaban, y finalmente a Víctor, quien, aún esposado, lanzó: vas a arrepentirte, Siena. Yo solo asentí, con una leve sonrisa desafiante: no, Víctor, por fin podré dormir en paz esta noche. Los oficiales condujeron a Víctor y a Ryan hacia los patrulleros, mientras sus gritos se desvanecían en la noche. Esa misma tarde, en la sala de la policía, uno de los oficiales me dijo: necesitaremos tu declaración, Siena. Pero para mí, el clímax había llegado, mi madre y yo habíamos ganado la batalla. Los procedimientos legales contra Víctor y Ryan avanzaron rápidamente, respaldados por pruebas irrefutables, informes hospitalarios, registros médicos, grabaciones de voz e incluso correos electrónicos que exponían sus engaños. No había escapatoria para ellos. El abogado de mi madre presentó cada detalle en el tribunal, sin dejar lugar a dudas. Víctor intentó hacerse la víctima, afirmando que yo exageraba, que solo había actuado en un arranque de frustración. Sin embargo, los moretones, la conmoción cerebral y el testimonio de mis médicos desmoronaron sus mentiras. El fiscal mostró registros financieros que demostraban los intentos de Víctor por acceder a mi herencia mediante documentos falsificados. Por su parte, Ryan se mostró completamente derrotado, trató de echar toda la culpa sobre su padre, diciendo que no tenía idea de que Víctor llevaría las cosas tan lejos. Sin embargo, su implicación en la presión, las mentiras sobre el propósito del dinero y su conspiración con Víctor lo hicieron igualmente culpable ante la ley. Su silencio, mientras su padre me agredía, fue prueba de su complicidad. Cuando el juez dictó el veredicto, una ola de satisfacción me recorrió. Víctor fue declarado culpable de múltiples cargos: agresión física, intento de fraude financiero, coacción y falsificación. Fue sentenciado a 21 años de prisión, asegurando que jamás volvería a tener la oportunidad de manipular o herirnos. Ryan recibió 5 años de prisión por conspiración y fraude financiero. Víctor y Ryan fueron escoltados fuera del tribunal, con sus rostros pálidos y la amarga realidad de su derrota estampada en ellos. Mientras Víctor me miraba con una mezcla de odio y desesperación, su poder se desvanecía para siempre. Cuando el tribunal se dispersó, mi madre tomó mi mano y, con voz suave pero decidida, dijo: se acabó, Siena. Exhalé profundamente, sintiendo por primera vez en años que la pesada carga del pasado se aligeraba. Esa victoria legal no solo significó justicia, sino también el inicio de una nueva vida. El divorcio se finalizó, cortando de raíz cualquier vínculo con ese hombre que había intentado destruirnos. Sin embargo, las cicatrices emocionales y físicas tardarían en sanar.
La casa en la que habíamos vivido durante años ya no se sentía como un hogar, cada rincón evocaba recuerdos de manipulación, miedo y traición. No podía soportar quedarme allí, y mi madre tampoco. Decidimos poner la casa en venta y, en pocas semanas, se había ido, al igual que Víctor lo había intentado hacer con nosotros. Empacar nuestras pertenencias fue como desprenderse de una piel vieja, dejando atrás el peso de todo lo sufrido. Solo guardé lo verdaderamente esencial, algunas fotografías de mi padre, recuerdos de mi infancia y la determinación que me había sostenido durante la tormenta. Con la herencia de 200,000 pesos finalmente asegurada, mi futuro estaba en mis manos. No perdí tiempo, me matriculé en la universidad, eligiendo una carrera que me permitiera forjar una vida de independencia y fortaleza, una vida que nadie pudiera arrebatármela jamás. Cada dólar de ese dinero representaba el amor de mi padre, su arduo trabajo y su fe en mí. Le rendiré homenaje haciendo lo mejor con ello. Mi madre también encontró su libertad, consiguió un trabajo que amaba, uno en el que no estaba sometida a las órdenes de un hombre que creía tener derecho a decidir por ella. Ya no tuvo que andar sobre cáscaras de huevo ni preocuparse por mantener la paz a expensas de su dignidad. Por primera vez en años, pude verla verdaderamente feliz, y eso lo valía todo. Nos mudamos a un pequeño pueblo, lejos de los recuerdos dolorosos. En nuestro nuevo hogar, no había secretos oscuros ni amenazas ocultas, solo la ansiada paz. Una tarde, sentadas en el porche, observamos un atardecer increíble, el cielo se incendiaba con tonos de rosa y naranja, un espectáculo que te hace detenerte y apreciar el momento. Parecía que el universo nos señalaba que habíamos sobrevivido y que, por fin, éramos libres. Después de todo lo vivido, pensé que me sentiría vacía, pero no, me siento ligera, libre. Dijo mi madre, sorbiendo su té con voz suave. La miré y vi en sus ojos el peso del pasado disipado. Es porque luchamos por esto, mamá. Luchamos y ahora somos más fuertes. Ella, apretando mi mano con ternura, añadió, tu padre estaría tan orgulloso de ti, Siena, por haberte defendido, por haberte enfrentado a lo imposible. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué, lo sé. Y, por primera vez, me sentí orgullosa de mí misma. Mientras el último rastro de luz desaparecía en el horizonte, experimenté una paz inigualable. Ya no era la víctima, ya no era la chica que estuvo a punto de perderlo todo. Yo era Siena, y por fin era libre. Esta historia es un recordatorio de que defenderse nunca es fácil, pero siempre vale la pena. Los manipuladores y abusadores prosperan en el silencio, pero en el momento en que alzas la voz, su poder comienza a desmoronarse. El viaje de Siena prueba que nadie tiene el derecho de quitarte lo que es tuyo, ya sea tu herencia, tus decisiones o tu dignidad. La justicia puede tardar, pero la verdad siempre encuentra su camino. La fuerza proviene del interior, y la libertad es el premio de aquellos que se niegan a ser controlados. Si te gustó esta historia, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte para más contenido impactante. Tu apoyo es muy importante y ayuda a traer historias poderosas. Comparte tus pensamientos abajo. Queremos saber de ti.